Bueno, señores, la Asamblea Nacional Venezolana ha emitido un documento en el día de hoy que se titula Acuerdo para la restitución del orden constitucional en Venezuela. Entonces, los considerandos dicen lo siguiente, que el día 20 de octubre del presente año, las rectoras del Consejo Nacional Electoral decidieron sin fundamento sólido e inconstitucionalmente arrebatarle el derecho a revocar al pueblo venezolano, comprometiendo la paz y la estabilidad de la nación. Que Venezuela ha asumido, considerando que Venezuela ha asumido válidamente compromisos internacionales relacionados con la garantía de la democracia y de los derechos humanos, considerando que está pendiente la designación de 3 rectores principales y suplentes del Consejo Nacional Electoral, los cuales fueron nombrados provisionalmente en diciembre del 2014 y que el desempeño que la mayoría de ellos han tenido desde esa fecha conspira contra la democracia y revela una evidente parcialidad política y que está en curso la designación de 2 rectores principales con su suplente, cuyo periodo vencen en diciembre de este año, considerando que en diciembre de 2015, de manera irregular y fraudulenta, se designaron magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, violando la Constitución y el derecho de participación ciudadana, los cuales, junto a demás magistrados en su desempeño, han terminado de desmantelar el Estado de Derecho, subordinándose a las órdenes del Poder Ejecutivo, considerando que está en curso una investigación sobre la probable doble nacionalidad del presidente de la República, la cual debe concluir a la brevedad, que Nicolás Maduro ha participado activamente en la ruptura del orden constitucional antes señalada y que existen fundadas razones para sostener que ha abandonado las funciones constitucionales de la presidencia de la República. Entonces, considerando además que la Fuerza Armada Nacional tiene el deber de respetar y defender la Constitución en lugar de subordinarse a una parcialidad política y que la obediencia debida no la exime de la responsabilidad por la violación de los derechos, considerando que en virtud del artículo 333 todos los ciudadanos estamos en el deber y derecho de restablecer la efectiva vigencia de la Constitución, acuerda, primero, declarar la ruptura del orden constitucional y la existencia de un golpe de Estado cometido por el régimen de Nicolás Maduro en contra de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y del pueblo de Venezuela. Segundo, solicitar a la comunidad internacional la activación de todos los mecanismos que sean necesarios para garantizar los derechos del pueblo de Venezuela, en especial de su democracia. Tercero, formalizar la denuncia ante la Corte Penal Internacional y demás organizaciones que sean competentes en contra de los jueces y la rectora del Consejo Nacional Electoral responsable de la suspensión del proceso de referendo revocatorio y demás funcionarios responsables de la persecución política al pueblo de Venezuela. Cuarto, proceder de manera inmediata y de acuerdo con los mecanismos constitucionales a la designación de los 3 rectores principales y sus suplentes que fueron nombrados provisionalmente en diciembre del 2014, así como la designación de 2 rectores principales y suplentes cuyo periodo de ejercicio culmina en diciembre del presente año, para con ello garantizar el respeto del derecho de los venezolanos a elegir, así como la independencia de poderes y el respeto al Estado de Derecho. Proceder, quinto, proceder de manera inmediata y de acuerdo con los mecanismos constitucionales a la designación de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia para garantizar el respeto del derecho de los venezolanos a elegir, así como la independencia de los poderes y el respeto al Estado de Derecho. Sexto, iniciar el proceso para determinar la situación constitucional de la Presidencia de la República y convocar una sesión especial de la Asamblea Nacional para el próximo martes 25 de octubre para evaluar y decidir sobre la materia. Señores, esta crisis venezolana
pues está en un callejón sin salida. Hubo un pronunciamiento de 12 países también que están sumamente preocupados con lo que está ocurriendo en Venezuela, donde no hay sensatez, no hay la posibilidad de un diálogo que prospere, porque cuando se cierran los mecanismos institucionales, pues a lo único que se da paso es a la violencia. ¿Cuántos muertos serán necesarios en Venezuela para buscar una salida democrática a la situación que está viviendo ese país y que terminará afectando a muchos países? Nosotros mismos ya estamos sufriendo parte de las consecuencias de esa crisis política en Venezuela. Y ahora pues todo esto se agudiza. Dicen que nunca es más oscura la noche que cuando va a amanecer. Ojalá que sea eso lo que está ocurriendo en Venezuela y que de una vez y por todas ese país salga del presidente más torpe que puede tener país alguno, porque es un hombre que lo único que hace es atizar el conflicto, nunca buscar puertas para el diálogo, para el entendimiento, para el respeto de todas las posiciones, que eso es un país, eso es lo que es un país. Entonces, bueno, qué lástima, qué lástima. Señores, vamos de inmediato a presentarle las 3 preguntas de esta semana, que se las formulamos al licenciado Pelegrín Castillo, que fue candidato presidencial de la Fuerza Nacional Progresista y coordinador del Polo Soberano. Hablamos sobre lo que ha ocurrido con la ayuda dominicana a Haití y la reacción de legisladores, líderes políticos, incluso los propios candidatos presidenciales de Haití, que 5 de ellos pues se han pronunciado en cuestionamiento a la presencia de militares dominicanos. Veamos las 3 preguntas formuladas a Pelegrín Castillo. ¿Qué piensa de los cuestionamientos a la presencia de soldados dominicanos en Haití y que no ocurra lo mismo con la presencia de militares de otros países? Es natural, el que conoce la historia, el que conoce la cultura, el que sabe de los prejuicios que hay entre ambos pueblos, no puede sorprenderse de que los haitianos hayan reaccionado en la forma en que han reaccionado. El error fue enviar soldados. Nosotros en el 2010, recuerdo, que nos pronunciamos en contra del envío de soldados, que fue algo que pidió la comunidad internacional. Y el gobierno dominicano lo iba a complacer, pero el movimiento de opinión pública evitó en buena medida que se cometiera el error de enviar soldados. No nos olvidemos que nosotros nos independizamos de Haití. El día que nosotros celebramos nuestra independencia, Haití recuerda la pérdida de lo que ellos entienden eran 2/3 partes de su territorio. Y se han producido periodos muy prolongados de guerra, conflictos fronterizos, matanzas, derrocamientos de gobiernos dominicanos o de gobiernos haitianos. Entonces, es natural que los haitianos tengan reserva, tengan preocupación, sobre todo que ellos están ahora mismo en una posición de mucha vulnerabilidad. Es un país que colapsó, es un país que es estado fallido, emblemático y problemático. Y obviamente hay una carga de resentimiento, de agravio muy fuerte. Y cuando un país está en una situación de desesperación extrema, este tipo de ayuda ellos no la perciben. Las clases dirigentes, no estoy hablando de la población que es muy vulnerable y muy necesitada, las clases dirigentes la perciben mal. El presidente Leonel Fernández fue el primer gobernante dominicano que visitó Haití en 50 años y en su segunda visita tuvo que evadirse de una emboscada en la que se disparó a su comitiva.
Pero además, el nombre del profesor Juan Bosch fue desprendido del auditorium de una universidad donada por República Dominicana. ¿Corresponden estos hechos con un mismo comportamiento histórico? Es el comportamiento coherente de sectores de Haití en contra de República Dominicana y además sectores que en un momento dado van a apostar a la desestabilización de la isla para forzar la intervención internacional. Están, por un lado, forzando el desconocimiento de la soberanía de República Dominicana en materia de nacionalidad y en materia de migración. Por otro lado, chantajeando a República Dominicana para que mantenga una política de fronteras abiertas. Y después campañas internacionales incesantes, interminables. Y eso está dirigido por sectores de gran poder en la comunidad internacional, empezando por los Estados Unidos. Entonces, aquí se ha seguido la política de la contemporización, la política de ceder, la política de ganar tiempo, la política incluso que quieren de que nosotros seamos el Estado pivote. Hay gente que dice, no, es una gran oportunidad, óyeme, es una oportunidad de sufrir un fracaso histórico, porque Haití es un Estado fallido y nosotros somos un Estado débil. Y nos están incitando a jugar roles para lo que no estamos preparados. Eso de ser hegemónico en Haití es un grave error. Nosotros sí tenemos que ayudar a Haití, pero de otra forma. ¿Cómo debe manejar el país el protocolo de cualquier tipo de ayuda que ofrezca al pueblo haitiano? Mira, una de las cosas que el país tiene que tener claro es que nos conviene un Haití estable y eventualmente un Haití próspero. Pero los daños estructurales que tiene Haití son tan serios que cualquier tipo de evento, terremoto, huracán, enfermedad, lo desestabiliza gravemente y mete más presión hacia República Dominicana. Entonces, el esfuerzo no debe ser solamente enviarle ayuda cuando hay una crisis, sobre todo un país que tiene fronteras abiertas. Ese tipo de ayuda no resuelve el problema de fondo. Lo único que va es a estimular más el flujo migratorio hacia acá. Lo que sí tenemos que hacer es demostrarle a los propios haitianos y demostrarle a las potencias que República Dominicana quiere una solución seria, consistente, que respete la identidad de Haití, que respete la soberanía de Haití, que le dé a Haití un futuro de esperanza, pero que eso no se va a asegurar en República Dominicana, ni a expensas de República Dominicana, ni mucho menos República Dominicana jugando el rol de Estado hegemónico, de Estado tutor de Haití. Nosotros tenemos que exigir un esquema de corresponsabilidad. Nosotros pueden contar con nosotros en un esfuerzo de reconstrucción de Haití en Haití, sí. En primer lugar, los haitianos asumen su compromiso con su nación. Si no lo asumen, que lo asuma la comunidad internacional en su lugar. Y si se necesita un gobierno internacional por un periodo determinado para la reconstrucción de Haití, para que se ejecute una especie de mini plan Marshall que se haga. Ahora, al mismo tiempo, eso exige decir, mira, no hay solución dominicana al problema haitiano. No vamos a darle a los haitianos garantía de que no vamos a ser hegemónicos, de que no pretendemos la dominación de la isla, porque hay que ponerse en el lugar del otro. Y además, que esto es muy importante, nosotros tenemos que exigir garantías. A la comunidad internacional nosotros tenemos que exigirle garantía de nuestra integridad territorial. Otro compromiso que tenemos que dejarle claramente a la comunidad internacional, exigírselo, y es que si quieren contar con la cooperación de República Dominicana, tienen obligatoriamente que respetar la soberanía del país en materia de nacionalidad y de migración. No pueden venir Ban Ki-moon, ni los norteamericanos, ni los europeos a exigirnos que le demos la nacionalidad a los haitianos. Si quieren cooperación. Ahora, si lo que quieren es la desestabilización, entonces que se preparen a ver las consecuencias.
porque, lo digo, no hay una solución dominicana a los problemas haitianos. Bien, señores, gracias al doctor Pelegrín Castillo. Hacemos una pausa y después vamos a presentar varias informaciones. Entre ellas está la visita sorpresa que hizo el presidente en el día de hoy a los pescadores de Guayacanes.